Estimados alumnos, continuando con la información relacionada al entrenamiento físico, es importante saber lo que es la condición física, definiéndose como el conjunto de cualidades que reúne una persona para poder realizar esfuerzos físicos diversos. Existe para cada individuo una condición física natural, que responde a sus características propias y a su evolución, que debe ser cuidada, mejorada y potenciada para favorecer un incremento de la salud y mejorar la calidad de vida. Y 4 son estas cualidades relacionadas con la condición física: la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la velocidad. Comenzaremos definiendo lo que es la flexibilidad. Es la posibilidad de mover las articulaciones libremente, sin dolor y con la mayor amplitud posible. ¿Y de qué va a depender la flexibilidad de cada persona? De 2 factores. Primero, la posibilidad que tienen las articulaciones de realizar al máximo su recorrido y de la posibilidad que tienen nuestros tejidos y músculos de estirarse y de volver a su forma inicial. Y aquí se desprenden 2 tipos de trabajo de flexibilidad. Flexibilidad activa, donde el trabajo es totalmente individual y el esfuerzo es propio, y la flexibilidad pasiva, donde un compañero me puede ayudar a realizar estos esfuerzos. Profundizando aún más en la flexibilidad, nos encontramos con 2 métodos para trabajarlo: el método estático y el método dinámico. Referente al método estático, consiste en mantener la presión de un movimiento durante varios segundos. La intensidad del estiramiento debe ser progresiva, evitando estiramientos bruscos. La posición del estiramiento deberá ser conseguida de forma lenta y continua y mantenida por lo menos 10 segundos. Durante los estiramientos deberá respirarse profundamente y en calma, y este es un método que previene lesiones. Y en cuanto al método dinámico, donde se utilizan fundamentalmente los lanzamientos, simulación de lanzamientos y rebotes, es bueno para deportistas con poca experiencia y también para las actividades o deportes dinámicos, tales como la natación, el rugby o el atletismo. También son movimientos realizados de forma suave y sin brusquedad. Se suelen realizar entre 5 a 8 ejercicios diferentes y repetir de 10 a 15 veces cada ejercicio. En conclusión, tiene más relación con el trabajo de flexibilidad a través del movimiento, más que de forma estática. Y pasando a la segunda cualidad física, y no menos importante que la flexibilidad, nos encontramos con la resistencia. Bueno, la resistencia constituye un excelente medio de desarrollo cardíaco, muscular y respiratorio. La resistencia aeróbica es un factor básico a desarrollar durante la adolescencia. El principal medio para el desarrollo de la resistencia es la carrera a través de diversas formas de aplicación, ya sea bicicleta, ya sea nado, ya sea correr, etc. Y vamos a definir la resistencia como la capacidad para soportar la fatiga frente a esfuerzos prolongados y recuperarse rápidamente después de estos esfuerzos físicos. Y así nos encontramos con 2 tipos de resistencia: la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Y la resistencia aeróbica la vamos a definir como la capacidad biológica que tiene cada persona que le permite mantener un esfuerzo a intensidad media o baja con suficiente aporte de oxígeno. Este trabajo es ideal para mejorar desde el punto de vista de la salud, ya que trae grandes beneficios para nuestro organismo. En definitiva, es prolongar el esfuerzo durante un largo tiempo, a un ritmo suave, para soportar la fatiga y terminar la actividad con equilibrio de oxígeno. ¿Cómo se trabaja la resistencia aeróbica? A través de carreras prolongadas, de largo tiempo, de trote, de bicicleta, de nado, de salto de cuerda, etc. Y como punto importante, hay que saber que se trabaja a una frecuencia cardíaca entre 120 a 170 pulsaciones por minuto para desarrollar la resistencia aeróbica. Y así vamos a definir la resistencia anaeróbica también, que consiste en soportar esfuerzos de alta intensidad en deuda de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que se consideran anaeróbicos aquellos ejercicios que la intensidad es tan elevada que el cuerpo demanda más oxígeno del que es capaz de entregar el sistema cardiorrespiratorio. Por ende, la duración del esfuerzo es menor. El claro ejemplo de la resistencia anaeróbica es la carrera de 100 metros de nuestro atleta conocido Usain Bolt, donde el esfuerzo
se prolonga por poco tiempo, pero a máxima intensidad. Se trabaja desde las 180 pulsaciones en la frecuencia cardíaca. La resistencia anaeróbica va a depender de tres factores fundamentales. Primero, el consumo máximo de oxígeno de la persona. Es la mayor cantidad de oxígeno que el organismo es capaz de utilizar en condiciones de trabajo máximo. Por ejemplo, durante una carrera a mucha intensidad o durante un partido de fútbol. También depende de la composición muscular. Existen fibras musculares de contracción y fatiga rápida que se encuentran en un mayor porcentaje en deportistas que realizan esfuerzos de mucha intensidad en poco tiempo. Y también la regulación de la temperatura corporal. Las circunstancias ambientales influyen notablemente en el rendimiento de un deportista. Ante climas adversos se manifiestan cambios notables de temperatura y humedad. El organismo reacciona con mecanismos termorreguladores. Y como les dije anteriormente, nuestro trabajo se va a abocar a desarrollar la resistencia aeróbica, que conlleva muchos más beneficios para nuestra salud. Es por esto que tenemos dos métodos para trabajar la resistencia aeróbica: el método continuo o natural y el método fraccionado. Respecto al método continuo, presenta una única repetición, que quiere decir que se realiza sin descanso. Por ejemplo, una carrera de 20 minutos, 2000 metros de natación, cierta cantidad de distancia recorrida con bicicleta, etc. Aquí se desprenden dos tipos de métodos: método continuo armónico y método continuo variable. En el método continuo armónico el trabajo se realiza a una intensidad constante de unas 150 pulsaciones por minuto, como es la carrera continua. Y en el continuo variable el esfuerzo se realiza a una intensidad variable, como dice el nombre, con el método Fartlek, ¿cierto?, que se trabaja a distinta intensidad, en el que variamos el ritmo de trabajo con aceleraciones, cuestas o incluso cambios de terreno, como correr en arena, en pasto o en cemento. Es importante que vayas viendo las diferencias entre el método continuo y el método fraccionado, ya que el fraccionado consiste en realizar el esfuerzo en diversas repeticiones e introducir un descanso entre ellas. Un ejemplo típico es el entrenamiento en circuitos o en estaciones. Y así es como llegamos a definir nuestra tercera cualidad física, que es la fuerza. La vamos a definir como la capacidad que nos permite, mediante acciones musculares, la contracción propiamente tal, vencer una resistencia u oponerse a ella. Existen tres tipos de fuerza: la fuerza máxima, la fuerza resistencia y la fuerza explosiva. Definiendo la fuerza máxima, es la capacidad de ejecutar un trabajo muscular al máximo esfuerzo. La velocidad de ejecución es lenta y es de pocas repeticiones. El mejor y más claro ejemplo de la fuerza máxima es el levantamiento de pesas, donde el deportista tiene que realizar el máximo esfuerzo en un corto periodo de tiempo. La fuerza resistencia se define como la capacidad de prolongar un trabajo de fuerza, de oponerse a la fatiga en un trabajo de larga duración. La carga a vencer en este trabajo será media o baja y de varias repeticiones. Un ejemplo claro son los ejercicios con el peso corporal desde diferentes posiciones y con muchas repeticiones, como por ejemplo la flexo-extensión de brazos, los abdominales, las sentadillas, etc. Y concluyendo con los tipos de fuerza, nos encontramos con la fuerza explosiva, también llamada potencia o fuerza-velocidad. En este tipo de fuerza se incluye la variable del tiempo, que buscará ser el menor posible. Hablamos de la capacidad de superar una resistencia, ya sea carga externa o peso corporal, en el menor tiempo posible. Un claro ejemplo dentro de los deportes puede ser las pruebas de lanzamiento jabalina, lanzamiento de bala, donde hago la máxima fuerza, ¿cierto?, en el menor tiempo posible. Y obviamente en nuestras clases lo que más se asemeja son las pruebas o los trabajos de lanzamiento o de saltos. Y finalmente concluimos con la última cualidad física, que corresponde a la velocidad. Esta se define como la capacidad de hacer uno o varios movimientos en el menor tiempo posible, o recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Y aquí se desprenden cuatro tipos de velocidad. La velocidad de reacción, que corresponde a la capacidad de reaccionar ante un estímulo, ya sea visual o auditivo. La velocidad gestual,
o de ejecución, que corresponde a ejecutar un gesto correctamente en el menor tiempo posible. Como ejemplo puede ser un penal de balonmano. Velocidad de traslación, distancia recorrida en el menor tiempo posible. Esto tiene que ver con el espacio y el tiempo. Y el mejor ejemplo es la carrera de 100 metros. Y la velocidad de resistencia es la capacidad de prolongar esta velocidad a un cierto tiempo. Y un ejemplo claro puede ser la carrera de 200 metros. Y es por eso de la importancia de trabajar las cualidades físicas básicas con un acondicionamiento físico general, donde vamos a producir grandes beneficios para nuestra salud. Y para llevar a cabo nuestro entrenamiento de forma segura, debemos basarnos en 3 principios fundamentales para nuestro entrenamiento. El primero es el principio de individualismo, que corresponde al trabajo adaptado a cada persona. Tenemos que tener claro que cada persona es distinta a otra y que tiene distintas capacidades y habilidades al esfuerzo físico. También tenemos el principio de progresión, que corresponde a empezar de una forma suave y cómoda, y solo con el paso de las semanas y cuando observamos mayor adaptación y facilidad al realizar el ejercicio, debemos aumentar la carga. Eso depende del ritmo de cada persona también. Y el último principio, y no menos importante, es el principio de descanso. Todo trabajo físico precisa un tiempo de descanso o alternancia entre los esfuerzos. Así evitamos la fatiga muscular y las lesiones relacionadas con el entrenamiento. Y aquí te presentamos un ejemplo de cómo distribuir el trabajo semanal de las diferentes cualidades físicas básicas. Por ejemplo, en un día puedes establecer un trabajo de fuerza y flexibilidad, para que en otro día fuese trabajo de resistencia. El día siguiente poder nuevamente trabajar fuerza y flexibilidad, para después alternar con trabajo de velocidad, y quizá un quinto día o un sexto día ir combinando la flexibilidad con alguna otra cualidad. Pero siempre es importante ir repartiendo el esfuerzo durante la semana y no concentrarlo en algún día en específico. Y recuerden siempre respetar el principio de descanso. Y te compartimos estos puntos claves que te van a ayudar a entender mucho mejor los contenidos recién entregados. Y cómo se dice en inglés, para que entiendan estos conceptos también en otro idioma. Les mandamos un saludo. Esperamos que se contacten cualquier situación o dificultad que tengan, para que podamos apoyarlos y llegar a alguna solución. Un abrazo a cada uno. Éxito.